Ahora vamos a presentar a Julio Darwish, quien es capitán piloto, fundador de la Asociación de Observadores de Fenómenos Anómalos No Identificados, que se llama Vector Desconocido. Adelante, Julio, por favor. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Julio Darwish, soy capitán, soy piloto comercial de profesión y cuento con 17,000 horas de vuelo en jet comercial y sigo activo. Les quiero decir hoy que este tema del fenómeno anómalo identificado es algo muy importante a considerar por los eventos y casos reportados a lo largo del tiempo. Es un fenómeno que sí existe y es tan importante como el control y reglamentación del uso de drones cerca del aeropuerto. Puede ser un peligro para la aviación. Soy cofundador de la Asociación Vector Desconocido, dedicada a la investigación y observación de manera objetiva del fenómeno anómalo no identificado, compuesto por un grupo de controladores aéreos y pilotos de México. Yo en lo personal soy aficionado a la astronomía, tengo un telescopio, soy observador del cielo, conozco todas las constelaciones de nuestra bóveda celeste y les puedo decir que sé orientarme viendo las estrellas. A lo largo de mi vida me he dado a la tarea de visitar lugares con ruinas ancestrales en varias partes del planeta. En casi todos estos lugares he notado que nuestros ancestros tuvieron algún tipo de contacto con seres de otros mundos o civilizaciones más avanzadas y que recibieron conocimientos estelares, además de ayuda tecnológica para construir templos impresionantes. Todo este tema del fenómeno anómalo no identificado no es nuevo. Hablando específicamente del tema Fanny, existe una tendencia en la humanidad de ver las cosas de una manera extrema, blanco, negro, bueno, malo, pero existe un concepto más amplio de ver las cosas. Se conoce como la visión tetraléctica. Significa que tenemos que aprender a ver las cosas desde diversos ángulos, de manera más amplia y en todas sus posibilidades. En nuestra asociación tratamos de ser lo más objetivo posible ante lo que se ve en el cielo. Vemos diferentes puntos de vista, tratamos ante todo de llegar a una conclusión lógica. Sabemos que existe mucha basura en el espacio, que está ahí flotando, existen muchos satélites que reflejan la luz del sol en ciertos ángulos, los vemos como luces que brillan en el espacio. Este fenómeno se conoce como reflejo satelital. Al igual que la Luna y los planetas los podemos ver porque reflejan la luz del sol. Esto es muy simple de entender. Les voy a dar un ejemplo. En 2009, la aplicación de satélites me avisó que iba a pasar una bolsa de herramientas. Era una bolsa de herramientas del tamaño de una mochila. Se le escapó a un astronauta de la estación espacial y se quedó orbitando. Y se vio, la vi como una estrellita muy pequeña orbitando. Dio 8 meses vuelta alrededor del planeta hasta que se destruyó con el roce de la atmósfera. Imagínense todo lo que puede verse ahora con los satélites que ha puesto en órbita la compañía SpaceX en su proyecto Starlink. Hay mucho reflejo satelital. En un futuro el espacio debería tener una revolución a este tipo de eventos. Tenemos que aprender a analizar antes que reaccionar. ¿Por qué les digo todo esto? Para que se entienda que los que estamos en el medio aeronáutico tenemos muy claro cuando hay algo desconocido en el cielo. Nuestros ojos están entrenados a reconocer lo que se presenta en los cielos, desde otras aeronaves, globos, drones, helicópteros, reflejos satelitales, lanzamientos de cohetes. Existen cientos de reportes de avistamientos a lo largo de la historia de la aviación, de fenómenos que no hemos sabido identificar, con movimientos inexplicables para la física que manejamos. Pero nadie quiere hablar de esto oficialmente. El investigador mexicano Alfonso Salazar y hay pilotos retirados como el capitán Antonio Herce, que han dedicado muchos años a investigación y recopilación de eventos OVNI en la aviación de México y Latinoamérica. Existe mucha bibliografía documentada seriamente a este respecto. Existen reportes y casos impresionantes a los que no encontramos explicación. Desde hace mucho tiempo los controladores aéreos y pilotos nos preguntamos cómo podemos analizar de manera científica estos avistamientos. ¿Qué hacemos con la evidencia?
No existe un formato de reporte oficial al que se dé un seguimiento de un objeto o fenómeno anómalo no identificado. Los pilotos y controladores que me conocen saben de mi afición al tema ovni, ahora llamado FANI, y desde hace tiempo me han enviado sus evidencias, reportes de algunos objetos con movimientos horizontales y verticales imposibles para cualquier aeronave conocida. Casos que hemos debatido y llegado a la conclusión de decir, enviemos esto al señor Jaime Maussan, él nunca ha quitado el dedo del renglón. Entonces, de esa manera establecimos contacto con el señor Jaime. De este contacto nos enteramos que hay una propuesta desde hace tiempo para darle… el equipo de Tercer Milenio tenía una propuesta para hacer enmiendas a las leyes ya existentes y lograr un reconocimiento oficial de la existencia del fenómeno anómalo no identificado. Esto tendría un gran beneficio para poder dar seguimiento a los protocolos, para poder actuar en conjunto con los centros de control de tráfico aéreo. Los controladores aéreos son los que nos cuidan, organizan a todos los tránsitos para darnos una secuencia ordenada a nuestros destinos. Sin ellos la aviación sería un caos. Los controladores aéreos también viven experiencias de avistamientos, objetos, fenómenos anómalos en sus pantallas, además de recibir de manera verbal muchos reportes de los pilotos. Esto lo dirá con más detalle una persona muy importante del centro de control que nos acompaña el día de hoy. Los pilotos estamos agradecidos junto con los controladores por haber sido tomados en cuenta en esta audiencia, que escucharan nuestro testimonio y punto de vista. Para nosotros como asociación es muy alentador saber que al fin se está considerando hacer enmiendas de manera formal, bajo las leyes organizadas, la existencia del fenómeno anómalo no identificado y que el fenómeno podría al fin tener reconocimiento en las leyes de protección del espacio aéreo mexicano. Los que investigamos el cosmos sabemos que tiene que haber mucha vida en el universo, una diversidad de vida inmensurable, multidimensional, que aún no comprendemos, no la comprendemos. Algunas personas me preguntan que si esta información podría causar temor en la población. Mi respuesta es que no, que realmente me preocupa más lo que hacemos a nosotros mismos como humanidad y lo que le hacemos a nuestro planeta. El origen de la palabra humano viene de humedad. Somos 3/4 partes de agua, 1/4 parte de tierra, de los otros elementos. Somos en proporción como el planeta que habitamos. Cada ser debe estar compuesto con los elementos principales de su planeta. Nosotros, los animales, las plantas, los árboles, somos hijos de la tierra. La Tonantzin, la Pachamama, Gaia, es nuestra madre. Tenemos que cuidarla y respetarla. Estamos hechos de átomos, somos energía y ha llegado el momento de subir nuestra vibración y frecuencia para poder ampliar nuestra conciencia. Es el momento de darnos cuenta de que somos uno con el cosmos y que no estamos solos en el universo. Gracias. Como lo dijo el capitán Julio Darwish, muchas gracias por tomarnos en cuenta. Creo que es tiempo de escuchar a los pilotos y ahora también a los controladores aéreos. A Enrique Kolbe lo conozco desde que éramos niños. Nos tocó por suerte ir a la misma escuela secundaria, la secundaria 4. Después separamos nuestros caminos y un día pues me enteré que él era controlador aéreo y por alguna razón nos hablamos para decirme, no te vayas a molestar, pero acá en la torre de control todos se ríen de ti. Después, otra noche me hablaría para decirme, ¿qué diablos está pasando? Estos objetos se mueven por todos lados, los tenemos en radar, los están reportando. ¿Qué es? ¿Qué hacemos? Enrique Kolbe. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser breve y explícito, espero lograrlo. Le agradezco a todos que me escuchen y sobre todo que pongan atención a este tema que es muy importante. Muy buenas tardes, mi nombre es Vergara, soy piloto comercial y controlador de tránsito aéreo radar aeropuerto. Actualmente me desempeño como controlador radar Ruta México en el aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Soy controlador desde hace 48 años, habiendo trabajado en más de 10 aeropuertos de la República Mexicana.
Estoy aquí para testimoniar la peligrosa existencia de este fenómeno, que no es un mito, no es una leyenda o cuento inventado, es un hecho que compromete fuertemente la altísima responsabilidad y desempeño de mi profesión. Para mantener el orden y expedita y sobre todo segura la aviación de nuestro país, dentro de los parámetros reglamentarios nacionales e internacionales que la rigen. Este fenómeno no hace distingos o evita nuestras operaciones aeronáuticas, simplemente la ignora, invadiendo peligrosamente espacios aéreos exclusivos para ascensos, descensos, aproximaciones y rutas de nuestro país. Es ahí precisamente donde se compromete altamente la seguridad de las operaciones aeronáuticas y por eso es un peligro potencial. Este fenómeno se muestra con una tecnología muy superior y diferente a la desarrollada actualmente en el mundo. Aparentemente se conduce con voluntad, con una navegación determinada, aparece y desaparece súbitamente, maniobra y navega diferente a lo conocido. Al invadir espacios aéreos, esto es muy importante, violenta leyes y reglamentos, sea lo que fuere, lo que esté formando este fenómeno y lo mantenga en presencia en nuestro espacio aéreo, compromete a las autoridades aeronáuticas, a las civiles y a las militares cuando invade ese espacio aéreo y la soberanía de nuestro país. Esto es lo que hace el fenómeno en el mundo y en nuestro espacio aéreo. A través del tiempo de trabajo, me ha tocado ser testigo involuntario de este fenómeno y su interacción con la aviación en mi país. Por obviedad del tiempo, voy a permitirme nada más citar 4 ejemplos de lo dicho anteriormente y del peligro que implica. Por supuesto que si alguien quiere ahondar en esta información, hay personas como Jaime y otros personajes que lo estudian, que tienen perfectamente documentado estos temas de los que yo voy a hablar al momento. Nada más los voy a puntualizar. El caso Mazatlán, que es muy importante, fue uno de los que primero yo tuve conocimiento estando ya trabajando. Ocurrió el 19 de noviembre de 1975. Este caso es de 3 aeronaves que volando en espacio aéreo de Mazatlán fueron interceptadas en su vuelo de alguna manera por un objeto que había 2 aeronaves comerciales y una privada, y esta se obligó a cambiar su plan de vuelo y descender en Mazatlán por emergencia, precisamente por la presencia y la cercanía de este objeto. Lo peor del caso es que este fenómeno se acercó a él tanto que inclusive prácticamente lo acompaña a aterrizar y todo el mundo se dio cuenta. Para esto hubo presencia de autoridades aeronáuticas y había ya en tierra los pilotos, uno de la extinta Mexicana y este vuelo privado, aterrizaron y ahí hicieron su reporte de este tema. Evidentemente las autoridades deberían tener informe de esto. El segundo, el que voy a referir, es también muy serio. A mí me tocó estar presente en ese momento, yo trabajaba en la noche. Este es el caso de Aeroméxico, el 28 de julio de 1994 a las 22:30 de la noche más o menos, en donde una aeronave de vuelo doméstico que venía de Guadalajara a la Ciudad de México pasaba por mi control y en nuestra señal radar, cosa que después explicaré si alguien lo desea. Tenemos 2 formas de conceptuar la detección radar. En estos 2 objetos que se acercaron a la aeronave fueron de eco primario. No les dimos importancia porque no teníamos tráfico en esa área donde esta aeronave estaba volando. Pasa al siguiente control,
Yo me voy a descansar y en ese momento esta aeronave recibe un impacto en el tren principal en la pierna derecha, en el viraje a las pistas 5, ahí en el World Trade Center. Pero lo curioso de esto es que 30 minutos antes habíamos recibido llamadas de gente de la aeronáutica, porque los teléfonos son específicos, de que un objeto estaba sobrevolando en forma estática el World Trade Center y que las aeronaves que pasaban por ahí le pasaban muy cerca, cosa que nosotros no teníamos información, no vimos nunca nada en el radar y por desgracia pasó esto. Eso fue lo que me hizo a mí cambiar de inmediato mi forma de pensar, al darme cuenta en el peligro en que esta aeronave se encontró. Podía haberse ido a tierra justamente ahí en la calle de Insurgentes, una de las más importantes de nuestro país, y esto hubiera sido un caos. Y por supuesto, vulnerables quedaban los pilotos y los controladores en ese nivel para entonces, en esas fechas. El tercer caso, le estoy siendo muy breve, una disculpa. El caso de Morelia, que ocurrió el 20 de octubre del 2002, en hubo una interferencia ilícita, eso es un delito federal, de este fenómeno que se apareció en la cabecera de las pistas, de la pista 23 en este caso, e impidió el despegue de una aeronave, un 727 de una aerolínea en aquel entonces, ya está extinta. El piloto, el controlador se dieron cuenta que en la cabecera de la pista había objetos metálicos de apariencia metálica muy grandes, más o menos entre 20 metros de diámetro, que subían y bajaban en forma lenta, y no eran uno, eran 15 o 20, y evidentemente la aeronave no podía despegar. Eso causó un problema serio. Las autoridades de ese momento subieron, las aeronáuticas. Hubo testimonio de los compañeros del CREI, que son los bomberos, que estaban cerca de esa cabecera, los vio la gente en particular, y además se hizo un reporte al respecto. Esto también lo deben de tener las autoridades aeronáuticas. Se impidió por 15 minutos el despegue de una aeronave. Esto es un delito. Sin embargo, fue por precaución. Toda la gente envuelta se dio cuenta al respecto, y finalmente la aeronave, al perder de vista y las personas que estaban en la torre de control estos objetos, finalmente se permite el despegue de esta aeronave. Y yo, que trabajaba en el centro de control en ese momento, entrando al turno en la tarde, un compañero recibe a esa aeronave en su control, con un piloto muy nervioso y asustado, diciendo que se había cruzado casi colisión con unas esferas en ese momento. Ese es otro de los casos muy graves que hubo en México. El otro donde tuve la oportunidad de intervenir, me hicieron el favor de invitarme para dar mi opinión y hacer una investigación acerca de cómo se involucraba el tránsito aéreo en este fenómeno con la defensa. Fue en el caso de Campeche, que ya mencionó el licenciado Maussan hace un momento, y este es de una patrulla de la Fuerza Aérea Mexicana, que estaba en una incursión precisamente para detectar un narcotráfico y pistas clandestinas. Estas personas, con un equipo bastante sofisticado a bordo, tienen detección radar y de un equipo que se llama FLIR, y que permite observar el calor que producen algunos aparatos para determinarlos, porque no había contacto visual con estas aeronaves. Este fenómeno pasa por el Golfo, se dirige al este, intercepta al avión, lo rodea y finalmente lo abandona. Lo que ustedes vieron es parte de la grabación, dura más o menos 30 minutos, pero esto puso en peligro a esta tripulación y no sabemos cómo reacciona este fenómeno. Ahí el peligro. Así que nada más me queda decirles que hay que poner mucha atención al respecto. Agradezco muchísimo que se dé esta oportunidad para que la gente en general, pero por supuesto las partes de gobierno que estén involucradas, porque sí están,
si están, pongan atención seria al respecto, y me refiero con seria en lo más alto del concepto que permita ayudar a que los pilotos y los controladores y quien esté involucrado tengan la facultad y tengan los elementos para poder o evadir el fenómeno o poder vivir con él, como hacemos con las demás meteoros que ocurren en nuestro país, en nuestra atmósfera. Y porque cuando un controlador o un piloto se encuentra en un impasse, no existe una forma de cómo reaccionar y además qué seguir, a quién reportar y además qué hacer. Eso es muy serio. Les agradezco muchísimo su atención y que Dios los bendiga. Ahora vamos a presentar a Andrea Pérez Simondini, quien es directora del Séfora en Argentina y que viene también en representación de pilotos de la Argentina de la organización ALAS. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, vengo de Argentina representando a ALAS, que es América Latina para Aeroespacio Seguro, que preside uno de los pilotos con mayor experiencia, con 16.000 horas de vuelo y que ha tenido una experiencia importante. Y queremos hacer una presentación, aprovechando y agradeciendo al diputado Luna, a Jaime y al Congreso que nos dé esta posibilidad de expresarnos. Son muchos los informes de incidentes que describen recientes avistamientos de ovnis por parte de pilotos y personal de torre de control en el espacio aéreo controlado de la Argentina y de Latinoamérica, que transmiten las serias preocupaciones que tienen los aviadores sobre posibles colisiones con objetos desconocidos. También son muchas las denuncias de fenómenos acontecidos en ríos, mares, lagunas, que en su desplazamiento reúnen capacidades transmedias, que hoy es uno de los factores extraordinarios, que accionan entrando y saliendo de las aguas para perderse en el espacio profundo. Los encuentros aéreos no resueltos de los ahora llamados FANI, fenómenos aéreos no identificados o UAP en su sigla inglés, se presentan como informes de incidentes ante el Sistema de Informes de Seguridad de la Aviación, la ASRS de la NASA, y describen eventos en el espacio aéreo de Estados Unidos que resaltan las preocupaciones actuales de seguridad sobre el origen de esos eventos. También esas mismas preocupaciones se dan en nuestros países de Latinoamérica, que tienen una rica casuística, donde pilotos y controladores todo el tiempo se vienen enfrentando a estos misterios que requieren ser abordados. Existe la necesidad de disponer de un sistema de informe formal en donde los pilotos, técnicos, operadores de torre, comunicaciones, personal de pista, personal operativo de ríos, mares, laguna, personal militar, civil, que enfrentan estas experiencias, puedan, directa o indirectamente, en su vinculación de la experiencia, dar información de estos eventos sin ser hostigados, sin ser amenazados y sin ser evadidos a la hora de renovarles brevetes, exámenes psicológicos y todo este tipo de situaciones que los ponen en funciones. América Latina para Aeroespacio Seguro, ALAS, pretende ser un ámbito en donde se puede informar sobre incidentes FANI o UAP y los posibles problemas de seguridad relacionados con ellos. En Argentina existe una entidad dependiente de la Secretaría General de la Fuerza Aérea Argentina, la CIAE, que ha cambiado de nombre, es el Centro de Identificación Aeroespacial, que ante las denuncias, y escuchen bien esto, solo toma para el estudio eventos que requieren fotografías o videos y termina desechando las experiencias del relato de los pilotos o personal técnico, personal ni hablar de la población civil. Hay pilotos que ante esta falta de interés oficial sobre sus experiencias han expresado su frustración
por no saber dónde poder informar satisfactoriamente sus avistamientos y se han acercado a Sephora, que es la comisión que presido, y ahora a ALAS, por la seguridad que da un piloto con la experiencia de Pablo Ducó, para ahondar objetivamente esas experiencias. Entendemos que existe un modelo lanzado en Estados Unidos, dirigido por Ryan Graves, American Forces Airspace, una organización civil vinculada a la defensa que tiene como misión recabar estas denuncias e investigar estos encuentros con FANIS o UAP e informar directamente a la ARO, la comisión que hoy estudia todos los medios, la oficina dependiente del Pentágono, para que estos eventos puedan ser profundizados. Cuando un piloto reporta un incidente que pudiera ser detectado por radar, sin poder identificar su origen, sin poder establecer contacto y comunicación de ningún tipo, se convierte en un problema, porque hay riesgo de posible colisión en aire. Esto permite evocar dos nociones ligadas a la seguridad aeroespacial. Por un lado, las dificultades en las operaciones de tránsito aéreo, que bien dijeron acá los colegas, y por otro, un problema de soberanía ante la incertidumbre que genera un tráfico desconocido y su intencionalidad sobre el vuelo en territorio de cada uno de nuestros países. Por otro lado, si los pilotos reportan incidentes que no tienen lectura de radar, la necesidad de contar con mayor detalle posible al informe visual se convierte en fundamental y determinante, dado que al no tener comunicación con la aeronave y no ser consciente de su presencia, el manejo de los datos es estratégico para el manejo de la situación. Los informes enviados a ALAS serán tratados en confidencialidad, manteniendo la identidad del testigo bajo reserva para que no se vea comprometida su integridad y de esa manera no quedar expuesto a represalias o litigios jurídicos para el manejo de esta situación. Por otra parte, garantizar el anonimato del denunciante fomentará la notificación de incidentes de extrañeza en todos los medios, que serán parte de una base de datos en línea para que sean de libre acceso público. Solo se expondrán los datos con el consentimiento del denunciante para la comunicación pública. Para abreviar, quiero decirles que, por ejemplo, cuando los pilotos relatan incidentes, y voy a dar dos ejemplos puntuales, tuvimos el caso Bariloche del 31 de julio del 95, donde Jorge Polanco, en una maniobra de escape, es anticipada esa maniobra por el fenómeno y eso pudiera haber ocasionado una situación peligrosa en la operación de tránsito aéreo. Y un evento que se dio el 2 de noviembre de 1972, que intervino un vuelo de práctica de Gendarmería Nacional, el piloto, ante la orden de ir a identificar el fenómeno, es avanzado por ese fenómeno y lo obligó a hacer un tirabuzón de 600 metros en picada. Esto es una clara muestra de por qué es importante estudiar estos fenómenos. Estos objetos aparecen repentinamente y parecen estar flotando sin mostrar ningún signo de movimiento, generando observables que nosotros tomamos como categoría diferencial no replicable en tecnología terrestre, como velocidades hipersónicas arriba de 30.000, 40.000 kilómetros por hora, vuelo antigravedad, venir a esa velocidad, pararse a punto cero y cambiar abruptamente de dirección, y lo que ha cambiado el paradigma de estos estudios, que es el vuelo transmedio, la capacidad de estos fenómenos de meterse en el agua, salir, volar en nuestra atmósfera y salirse de nuestra atmósfera para perderse fuera de ella. Estamos ante el descubrimiento más importante de la humanidad. Latinoamérica posee casos extraordinarios, esos casos definen tecnología no replicable y creemos que es el momento de afrontar. Es el momento, es ahora, porque ahora tenemos la oportunidad de saber y todo depende de que nos unamos para que esto se lleve a todos los países de nuestra región en principio y de todo el mundo. Muchas gracias y esperemos que se replique en Argentina el próximo año. Gracias. Sí, ahora le vamos a pedir al honorable congresista de la Cámara de Representantes de Japón, Yoshiharu Asakawa, que nos haga el favor
de narrar su propia experiencia. Él fue testigo de un avistamiento y él ha sido un congresista que ha estado tratando de empujar en Japón, pues a esta realidad, especialmente en el Congreso. Adelante, por favor. 皆さん、こんにちは。日本の横浜から参りました、衆議院議員の浅川義治と申します。今日は、この権威あるメキシコの下院議会、公聴会の陳述人としてお招きをいただきました。大変光栄に思っております。議長、副議長をはじめ、各議員、そして関係者の皆様、そしてこれまでジャーナリストとして信念を貫かれてこられました、亀井真央さんに感謝を申し上げます。どうもありがとうございます。10日の日に、メキシコに参りました。このメキシコに来て、2つ知りました。1つは、皆さん、本当に明るくていい方です。タクシーの運転手さん。We are not translating. No estamos traduciendo. Un momento, por favor.最初から。OK ですか。一つは、皆さん、本当に明るく、朗らかでいい方で親切でした。そして2つ目は、食事がどれもこれもおいしくて、日本でタコスというと、硬いチップを思い浮かべるんですが、ここメキシコに来てタコスというのは、柔らかいものもあるということを知りました。そして、ほんのちょっと残念だったのは、酸素が薄くて、少し歩いただけでも息が切れてしまうということです。私は衆議院議員として、1年半ほど国会で UAP の質問をしています。今日は UAP を UFO と置き換えて同じ意味でお話をいたします。私が国会で UAP のことを取り上げてきたのは、もしそれが他国の最新兵器や偵察機であった場合、どうするのか、いわゆる安全保障上の危機感からです。今、映し出されている、スクリーンに映し出されている写真は、私が国会で質問をしている時の写真で、左端で立っているのが私、浅川義治です。次の2枚目の写真は、NASA のネルソン長官が国会に来られた時のものです。UAP についても質問をしました。ネルソン長官からは、今年の夏までに NASA として UAP が何であるかという回答を出すと言われていました。私は天文少年でした。カール・セーガン博士のような天文学者になるのが夢でした。現在、私は55歳です。子どもの頃から日本の UFO の第一人者である八尾純一さんの UFO 番組を見ていました。
中学生の時には、私は初めて明確に UFO を見ました。横浜市金沢区高船台という私が以前住んでいた自宅の前で、日没後の西の空に異様な物体が浮いていることに気がつきました。天体望遠鏡のサブスコープで見ると、黒いいくつも角のある不規則な形の物体に10個ほどのさまざまな色がついていました。月くらいの視直径でした。視直径というのは見かけの大きさが月と同じぐらいだったということです。ほとんど動かず、親や近所の人にも声をかけてしばらく見ていました。だんだんと黒い物体が分裂し、4つに分かれました。そして離れながら西の空に沈んでいき、見えなくなりました。どう考えても飛行機やヘリコプター、あるいは風船ではありませんでした。そして何よりも不思議だったのは、夕日が沈んだ後ですが、高さがありますので、物体が何らか夕日に照らされていてもよかったのに、全く照らされず真っ黒だったということです。次に私が UFO の問題が大きな政治問題だと確信した出来事をお話しします。1986年の11月、多くの方がご存知だと思いますが、日本の日航ジャンボ機 UFO 遭遇事件の報道で、結果として木星の見間違いだったというふうに結論付けられて、日本では報道されました。これには大きな疑問を抱きました。その頃から UFO には政治的な何らかの問題があると考えるようになりました。一方、私は天文少年でしたので、今も科学的に物事を見たり考えたりしています。それでも私は UFO が地球外から来た人工知能を搭載した探査機、あるいは時間の尺度が地球生物と大きく異なる生命体が乗り込んでいる乗り物、いわゆる一般的に UFO という可能性はゼロではないと思っています。しかし、そのような証拠を私は手にしていません。UFO が宇宙人の乗り物という説で、国会では質問がとてもできません。アメリカでは下院議会で公聴会も開かれ、デビッド・グルーシュ元空軍少佐は、墜落した UFO とか非人類の乗組員という証言もされましたが、日本でそのような話をすると、オカルトの話になってしまいます。しかし、日本の政府も UFO 情報が何もないとは思っておりません。何度か私は国会で質問をしております。この UFO、UAP の問題、大きく分けて4つあります。1つは、先ほど申し上げました安全保障上の問題、航空安全上の問題、そして情報公開の問題もあります。3つ目には、科学的な研究課題として大きく残ります。そして4つ目は、人権を損なわれる、UFO の話をすることで仲間外れにされる、そういったことが日本ではよくあります。最初の安全保障上の問題は、日本の自衛隊の力を伸ばしていかなければいけない、そういった議論がありますが、目先3年ないし5年、そういったスパンで考えられています。しかし私は10年、20年先まで考えて研究をしなければならないと進言をしております。それは最新兵器だった場合、日本の近隣諸国の最新兵器だったときにどうするのかという点もあります。また、日本はアメリカと
日米安全保障条約が結ばれて日米同盟の国であります。つい先日、アメリカは日本の上空に UAP が多数あると発表いたしました。ほっとっていると発表したのです。しかし、日本の政府は何も国会に情報開示をいたしません。自衛隊が独自で得られた情報があっても、公表すべきではないものは公表しなくていいというのが、今の日本の政府のスタンスです。私はアメリカがこの UAP の情報公開が進んできたのは、民主主義は情報がすべてです。自由と情報があって民主主義が成り立つ。アメリカの議会がこの UAP の問題、これまでも長く議論されてきたと思いますが、今ここで情報開示をしなければということで、法律を制定したと考えております。2番目の科学的な研究課題につきましては、日本の文部科学省に質問をしました。既存の原理で物体が動くこと以外、空中に浮遊するようなことは確認できていないという答弁です。しかし、日本の民間企業ですが、宇宙開発に携わっていた研究員の方が、重力に反する動きをする原理を考えました。実はアメリカの国防総省とも情報交換を行っているということですが、日本の政府は情報交換を行っておりません。もしかしたら重力に逆らう原理が日本の研究者の発案でできているかもしれないということを皆さんに今日はご紹介もしたいと思いました。アメリカの国防総省の DARPA という研究開発の組織があるかと思いますが、そこでは重力に反する動きを研究することがすでに行われているといいます。もしも人類が重力に反する動きをする原理を持っていたらと考えると、これは多くの科学者にとってどうして秘密にされているのかという疑問になると思います。そして4つ目の課題です。UFO を目撃したことを報告することによって不利益を被る人がたくさんいます。日本の航空会社のパイロットたちが UFO を目撃したということを会社に報告したことで、地上職の勤務にさせられてたという話がよく聞かれました。さすがに今はそのようなことはないということを政府から回答いただいておりますが、私自身も UFO の目撃、あるいはそれ以外の不思議な現象について話をすることによって、いわゆる仲間外れにされておりました。モンサンさんも大変だったと私は思っております。UFO の問題は民主主義の前提である情報開示と密接に関係があることは先ほども申し上げました。想定外の最新兵器であった場合、国防上の観点から事前に最大限情報を収集し対応しなければなりません。残念ながら UAP の問題は、私の所属する日本維新の会を含め、日本の国会に議席を持つ政党のどこも政策としては掲げておりません。しかし、だからこそ私は想定外を想定するために UFO 問題に取り組んでいきたいと考えております。そして政府が情報公開をすることによって、より国民から信用が増し、そして強い信頼がされるようになると確信をしております。2023年4月14日、日本の衆議院安全保障委員会、私の質疑で、防衛省の高官である大和参考人が概要以下のように述べました。UAP の記録が防衛省にあるかないか、防衛省の情報収集能力を
明らかにすることになるので答えられない。ただ、いろいろな情報を収集しております。当該の情報について、その後に収集された情報などと照らし合わせて、その過程で、これは国民の皆様にちゃんとご説明する必要があるというものが出てくれば、それは公表するということはあり得るということです。したがって、これまで公表していなかったからといって、ずっと永遠に公表されないんだということでは、必ずしもないということであります。この大和参考人の答弁というのは、私は国会質疑の中で1本も2本も進んだと考えております。日本でもこの UAP の問題についての情報開示がもうしばらくしたらあるのではないかと思っております。今後も今日このメキシコでの公聴会での参加をきっかけとして、昨日から今日出席されている多くの陳述人、そして関係者の皆さんと交流を図らせていただいております。この UAP の問題は、世界共通の課題だと私は考えております。そして世界の壁を低くしていくことのできる問題でもあると考えております。ぜひ多くの皆様にもご理解いただき、そしてメキシコが UAP の先進国になることを期待して、私の陳述を終わりたいと思います。どうもありがとうございました。Bueno, ahora vamos a presentar extraordinaria exposición, me parece a mí, del congresista de Japón, el señor Asakawa, que nos revela la situación y lo difícil que ha sido para él hablar de este tema y la necesidad que existe también en Japón de la apertura de la información para que las personas estén informadas. Ha llegado ya el tiempo de actuar diferente, de actuar con honestidad y verdad ante algo que está ocurriendo en los cielos, que no es paranormal, que no es extraordinario, son simplemente seres inteligentes que han llegado desde otros mundos. Ahora tengo el honor de presentar al señor Ronnie Burnett. Él es uno de los hombres que organizó una audiencia pública del Congreso de Brasil en junio, si no me equivoco, 24 del año 2022. Adelante, Ronnie. Honorable Mr. Sergio Gutierrez Luna, Representative